Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a La Chuza Digital. En el vídeo de hoy os enseñaré qué son los scripts y cuáles son sus tres ventajas respecto a la automatización. En un vídeo anterior vimos las ventajas de la escena respecto a las automatizaciones y os gustó mucho y me pedisteis que hiciera uno igual respecto a los scripts. Es mentira, nadie ha dicho nada, pero bueno, eso. Los scripts consisten en una serie de acciones que podremos ejecutar desde el panel de control, desde automatizaciones o desde otros scripts. Por ejemplo, podremos hacer un script para el riego, que active la válvula, espere 3 minutos y la desactive. Si tenemos diferentes automatizaciones para activar el riego, podríamos llamar directamente al script sin tener que repetir estos pasos. Además, podríamos poner un botón desde el panel de control para activar el riego sin preocuparnos de tener que desactivarlo después. Además, si quisiéramos modificar el tiempo de riego, solo tendríamos que modificar un script en vez de tener que cambiar varias automatizaciones. Básicamente son automatizaciones, pero que no tienen ni disparador ni condiciones. ¿Y cuáles son las ventajas respecto a una automatización? Pues esencialmente tiene tres. Bueno, son dos porque la primera es un poco floja, pero si te pongo un vídeo de dos ventajas respecto a las automatizaciones, pues queda soso. Así que he puesto una primera, pilladillo con los pelos, pero de paso os enseño cómo se crea el script. La primera ventaja es lo fácil que es de ejecutar. A diferencia de las automatizaciones, que para ejecutarlas de forma manual es un poco complicado, los scripts funcionan básicamente como acciones, por lo cual podremos utilizarlos desde cualquier parte de nuestra Home Assistant de forma muy cómoda. Para este ejemplo voy a crear un pequeño script que hace que parpadee una luz. Esto es especialmente útil para aquellos que, como yo, cuando trabajan están escuchando música y no se entera de lo que pasa alrededor. Por tanto, podremos usarlo como notificador. Bien, lo primero será ir a Home Assistant, Ajustes, Automatizaciones y Escenas, y como veis aquí también Script, y pulsamos en la pestaña de Script, y vamos a crear uno. Como veis, los scripts solo muestran secuencias, que sería lo equivalente a las acciones de las automatizaciones. En ellas vamos a ir añadiendo todas las operaciones que queremos que realice nuestro script. En este ejemplo vamos a crear una luz que parpadee. De esta forma podemos usarlo para notificar eventos. Como queremos que parpadee varias veces y queremos usar el mínimo número de instrucciones, vamos a utilizar un repetir. Añadimos un bloque de construcción y seleccionamos repetir. Indicamos cuántas veces, por ejemplo 4 veces, y vamos a añadir las diferentes acciones. Encender luz. Elegimos la entidad, RGB, elegimos el color y lo vamos a poner rojo. Añadimos una nueva acción, esperar, 200 milisegundos, añadimos una nueva acción, apagar, elegimos de nuevo la luz y repetimos la espera. Vamos a duplicar esta, se va a encender la luz, va a esperar, se va a apagar y va a esperar. De nuevo va a encender, esperar, apagar, encender. Y esto se va a repetir 4 veces. Podemos guardar nuestro script, parpadeo y reanudar. Ya tenemos nuestro pequeño script que podremos utilizar donde nosotros queramos. Por ejemplo, podemos ejecutarlo de forma manual. Vamos a ir a resumen y lo podemos añadir al panel. Pulsamos editar, añadimos una tarjeta tipo mosaico y buscamos parpadeo. En interacciones seleccionamos del tipo realizar una acción, parpadeo de nuevo, y pulsamos en guardar. Pulsamos en hecho y si pulsamos se va a ejecutar. Como vemos, parpadea nuestra luz. Pero realmente podremos utilizarlo desde cualquier parte de Home Assistant, por ejemplo desde las automatizaciones. Aquí tenemos un timbre y un sensor de temperatura. Estos son de mentira, simplemente para que podáis ver rápidamente cómo funcionaría con un sensor normal. En este caso queremos que la luz parpadee cuando toquen el timbre o cuando la temperatura sube. Para ello lo único que tenemos que hacer es crear las automatizaciones correspondientes. Vamos a ajustes, automatizaciones, crear una nueva y la creamos. Primero vamos a crear una automatización cuando llaman al timbre. Añadimos disparador, estado, buscamos timbre y añadimos la acción. Buscamos directamente el nombre de nuestro script y listo. Vamos a guardar. Llamar al timbre.
timbre y ya tenemos la primera. Añadimos la segunda. Estado numérico. Temperatura por encima de 28. Y en acciones, parpadeo. Pulsamos en guardar. Hace calor. Y ya tenemos dos automatizaciones que van a llamar a nuestro script. Ahora vamos a resumen. Y si pulso el timbre, pues se ejecuta. Y si subo la temperatura, pues también. Bien, como ya hemos podido ver, crear script es relativamente sencillo, pero que no supone ningún tipo de revolución. Sin embargo, lo interesante viene ahora. Los scripts de HONA Assistant pueden recibir información utilizando los campos. Los campos son datos que podremos enviar a nuestro script antes de ejecutarlo. Estos campos pueden ser de cualquier tipo, pueden ser números, pueden ser texto, pueden ser un color o incluso entidades concretas. Ahora vamos a mejorar el script que teníamos anterior para la luz de parpadeo para que podamos seleccionar de qué color queremos la luz. Esto nos va a permitir diferenciar entre una notificación u otra. Abrimos nuestro script, vamos a los tres puntos y seleccionamos añadir campos. Estos campos o parámetros nos van a permitir enviar información a nuestro script. Por ejemplo, vamos a seleccionar el color que queremos para la luz. Le damos nombre, color, podemos poner una pequeña descripción, color de la luz. Y en selector debemos indicar qué tipo de valor es. Por defecto viene texto, pero si nos fijamos hay un montón. Tenemos acciones, áreas, atributos, valores booleanos, temperatura, lo que queramos. En nuestro caso vamos a elegir color RGB. Nos va a permitir indicar un color por defecto. Vamos a dejar el rojo como estaba. E indicar si es obligatorio o no. Este color va a funcionar como una variable. Ahora usaremos esta variable para asignarle un color a la luz. Marcamos como obligatorio, puesto que si no seleccionamos el color no va a funcionar. Desplegamos y editamos el encender luz. Como vemos aquí lo tenemos en RGB. Pulsamos editar y cambiamos el valor por nuestra variable. Abrimos comillas, llave, color y cerramos llave. Pongo color porque es el nombre de nuestro campo. Ahora pulso en guardar y listo. Vamos a resumen y pulsamos. Da error puesto que no tengo ningún color, así que editamos. Vamos a interacciones y seleccionamos el color que corresponda. Aquí por ejemplo está el rojo que es por defecto y marcamos el azul. Pulsamos en guardar, pulsamos en hecho y ahora ejecutamos. Y vemos que parpadea en azul. Si intentamos ejecutar los otros, fallan puesto que no lo hemos utilizado. Así que vamos a utilizar las automatizaciones para que cada una envíe de un color, como ajustes, automatizaciones y seleccionamos el timbre. Abrimos parpadeo y seleccionamos el color, por ejemplo en verde. Guardamos y repetimos con la otra automatización. En este caso dejaremos en amarillo. Volvemos a resumen y ejecutamos. Se pone en verde, amarillo y este en azul. Como veis, es una forma muy sencilla de poder reutilizar un script para lo que queramos. Como hemos podido ver, ahora sí hay una cierta ventaja bastante relevante respecto a las automatizaciones. Poder pasar campos nos va a permitir reutilizar muchísimo cada uno de los scripts. Recordad que tenemos campos de prácticamente cualquier tipo y si tuviésemos una luz que no soporta el cambio de color, podríamos hacer notificaciones de otra manera, por ejemplo cambiando el número de parpadeo. Recuerda el plan, hijo. Si te quedas sin aire, tiras de la cuerda... 64 veces, ni una más ni una menos, vale. No, 63 si te quedas sin aire. 64 es si encuentras el tesoro. Es igual. Ahora sí, vamos a la tercera ventaja, devolver información. Normalmente las reacciones realizan una tarea determinada, como encender un enchufe y ya está. Sin embargo, desde hace un par de versiones, HONA Assistant permite que determinadas acciones devuelvan información. El ejemplo más sencillo es el del pronóstico del tiempo. Podremos llamar a una acción indicando diferentes campos para obtener el pronóstico del tiempo. Según los campos que hayamos configurado, nos devolverá una información u otra. Pues bien, los scripts también permiten devolver información, y de forma relativamente sencilla. Para esta ventaja voy a crear un nuevo ejemplo, en el cual le voy a pasar dos sensores y me va a devolver la suma de ellos, así como la media.
Bien, lo primero será ir a Ajustes, Automatizaciones y escenas, Script y creamos uno nuevo. Pulsamos en Nuevo y lo primero será añadir los campos para seleccionar los diferentes sensores. Pulsamos los 3 puntos, Añadir campos. Sensor 1, de tipo entidad, y marcamos como obligatorio. Añadimos el campo 2, sensor 2, e igual, tipo entidad y obligatorio. Como solo queremos sensores, pulsamos en editar, en Gmail, y añadimos filter, 2 puntos, domain, sensor. Lo copiamos y lo ponemos también en el sensor 1. Editamos. Ahora ya podemos añadir nuestra secuencia. En este caso la secuencia es muy sencilla. Vamos a guardar en una variable los valores de la suma de ambos sensores. Añadimos una acción y seleccionamos tipo variables. Aquí debemos definir nuestras operaciones. Por ejemplo, definimos la operación suma, abrimos comillas, llave, stage, sensor-1 y lo convertimos a numérico. Barra, float, más stage, sensor 2, barra, float. Cerramos llave, cerramos comillas. Y además tenemos que definir la respuesta. En este caso vamos a llamarlo respuesta. Y dentro de respuesta tenemos que indicar los valores que vayamos a devolver. En este caso será suma, cuyo valor pues será la suma. Una vez tengamos ya nuestros cálculos, debemos devolver el valor. Añadimos una acción de tipo detener, indicamos el motivo, script finalizado, y debemos indicar la variable que queremos devolver, que en este caso es respuesta. Las variables que devolvamos siempre tienen que ser variables compuestas por otras variables. En este caso no podríamos devolver suma, solo podemos devolver respuesta, puesto que dentro está suma. Pulsamos en guardar, vamos a acciones y buscamos nuestra acción, cálculo sensores. Ahora aquí debemos indicar los dos sensores. Yo tengo dos sensores virtuales especialmente diseñados para pruebas. En este caso es sensor 3, que siempre devuelve 3, y sensor 5, que siempre devuelve 5. Por tanto, me tendría que aparecer como valor 8. Y al ejecutar, vemos que nos aparece 8. Como veis, funciona de forma correcta. Realizamos la acción y obtenemos el valor. Pero aquí solo estamos devolviendo la suma. Realmente podemos devolver todos los valores que queramos. Ahora, por ejemplo, podremos definir la media. Escribimos media, abrimos llaves y tenemos suma y la dividimos entre 2. Cerramos y la mostramos. Media. Pulsamos en guardar, herramienta de desarrolladores, pulsamos en ejecutar y nos aparece la suma y la media. Esto con las automatizaciones no se puede, ¿verdad? Pues bien, vamos a seguir mejorándolo un poco. Vamos a crear una automatización que pase dos sensores de temperatura a este script, obtenga el resultado y lo envíe en una notificación. Bien, ahora vamos a crear una automatización que me envíe un mensaje de Telegram con la media de las dos temperaturas. Para ello vamos a ajustes, automatizaciones y escenas y creamos una nueva. Como disparador vamos a seleccionar ambas entidades. Cuando se modifique cualquiera de ellas se va a disparar. Añadir disparador, estado y selecciono ambas entidades. Temperatura y temperatura 2. Cuando cualquiera de ellas dos se modifique, se ejecutará la automatización. Ahora añadimos las acciones, cálculo sensores y tenemos un problema. Cuando aquí busco temperatura no me aparece. Esto es debido a que para las temperaturas estoy usando un input number y un input number no es un sensor. Debemos modificar nuestro script para que soporte también los input number. Guardamos la automatización, aunque ahora mismo esté fallando. Media temperaturas.
vamos a nuestro script y lo modificamos. Desplegamos, editar y añadimos un nuevo dominio. Domain, input, number. Y en sensor 2 igual. Guardamos. Volvemos a automatizaciones. Y ahora me debería aparecer temperatura. Aquí tenemos 2. Y como veis me aparece variable de la respuesta. La selecciono y le voy a poner un nombre. Cálculo. Podemos ponerle cualquier nombre, nos da igual. De esta forma la variable cálculo va a tener todos los valores que nos devuelve nuestro script. En este caso será la suma y la media. Ahora debemos enviar un mensaje con dichos valores. Añadimos una acción, buscamos Telegram y en mensaje la temperatura media es, abrimos doble llave y usamos cálculo.media. Cálculo es el nombre que le hemos dado a la variable y media es el valor que queremos mostrar. Cerramos, añadimos aquí las comillas y pulsamos en guardar. Repetimos. Cuando se modifique temperatura 1 o 2, se va a ejecutar la automatización, va a llamar a cálculo de sensores enviando las dos temperaturas y va a guardar el resultado en cálculo. Después enviamos un mensaje utilizando cálculo.media. Volvemos a resumen y modificamos cualquiera de las temperaturas. Y como veis, nos aparece el mensaje. Si pongo 25 aquí, pues me sale 25. Si bajo a 23, pues me sale 24. Como veis, aunque hay que usar un poco los templates, es relativamente sencillo de utilizar y muy potente. Espero que hayan gustado estas 3 ventajas de los scripts respecto a las automatizaciones y empezáis a utilizarlo un poco más, que estoy seguro que casi todo estáis resolviendo con automatizaciones y con los scripts sería bastante más fácil y sobre todo reutilizable. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.